Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a este encuentro llamado Foro de la Excelencia Empresarial del año 2017. El Instituto Aragonés de Fomento, como Agencia de Desarrollo Regional del Gobierno de Aragón, ha tenido siempre un interés especial y un objetivo que podría llamarlo de naturaleza visionaria, porque empezó hace 21 años. Esa naturaleza visionaria la enuncio porque la excelencia empresarial fue el vector inspirador de este tipo de encuentros y de este foro que, como acabo de mencionar, celebra su 21ª edición en este mes de noviembre del año 2017. ¿Y cómo haber trabajado la excelencia empresarial en todos estos años? Pues de una manera evidente. Hemos escuchado al anterior conferenciante hablar de ciencia, hablar de tecnología, hablar de ingeniería y hablar de matemáticas. Eso significa que cuando hablamos de excelencia empresarial, necesariamente hablamos de conceptos medibles y evaluables y parametrizables. Y el modelo FQM por el que en Aragón hemos adoptado el concepto de excelencia empresarial es un modelo generalizado en Europa. Más de 30.000 organizaciones se han sumergido en la FQM durante estos años y en Aragón es la manera en la que hemos podido evaluar, medir y relacionar cómo se gestiona una empresa, cómo se gestiona una organización y cuáles son los resultados que se obtienen. ¿Y qué balance podemos ofrecer en este año número 21, en esta edición 21ª? Podemos decir que 36 empresas aragonesas tienen ya reconocido el sello de la excelencia empresarial porque alcanzaron el umbral de los 400 puntos en el modelo FQM. Y tenemos 8 empresas aragonesas que han recibido hace 2 años, el año 2015, en este mismo mes, el sello oro por haber superado los 500 puntos. Y este año, 4 más, hasta llegar a 12, lo van a recibir, cuyos máximos representantes me acompañan en esta mesa para trasladarnos la experiencia, los retos y los objetivos que se plantean con este magnífico reconocimiento por el que os quiero felicitar. Permitidme, estimados compañeros de la mesa, que os tutee por haber conseguido ese objetivo difícil que supone mantener durante 2 años el sello de la excelencia que he citado de los 400 puntos, que supone haber acumulado, evaluado y puesto en pie 2 buenas prácticas y, lo que es más importante, por lo que estamos hoy aquí, el compromiso que adoptáis y adoptamos en la medida en que nosotros somos impulsores del programa, el concepto de trabajar pedagógicamente en la difusión de lo que significa el reto de la FQM y el reto del sello oro a la excelencia empresarial y lo que significa el trabajo que vais a hacer para animar a los demás agentes de nuestro formidable tejido empresarial que acumula un gran talento, y hemos escuchado lo que el talento implica, para que esas organizaciones se sumen a vuestro proyecto. Entonces, os voy a presentar a las personas que me acompañan desde mi derecha hacia la izquierda. Tenemos con nosotros en estos momentos a las siguientes personas. Tenemos a Javier Sanz, a vuestra izquierda del todo, a mi derecha, que es el director general de Manhumel Ibérica. Tenemos a Miguel Ángel Heredia, que es el director general del Grupo Piquer. Tenemos a Jesús Ejido, que es el director del área económica de BSH Electrodomésticos España. Y aquí a mi izquierda a Ramón Alejandre, que es el presidente de SAICA. Todos ellos han acreditado, como he dicho, esta serie de conceptos. Pero claro, ¿cómo evaluar la FQM para que vosotros nos trasladéis vuestra visión? Pues la mejor manera de evaluar algo que es medible es con los criterios que el propio modelo FQM recoge, es decir, cómo gestionáis el liderazgo, cómo gestionáis las cuestiones relacionadas con estrategia, con las personas que trabajan en vuestras empresas, con los procesos y los servicios que prestáis y cuáles son las mediciones, los valores, los resultados que obtenéis en empresas, en clientes, en la sociedad, los resultados globales.
Entonces, para que nos trasladéis ese punto de vista y sea enriquecedor para todas las personas que hoy estamos aquí acompañándoos a vosotros, voy a empezar, si os parece, por Saika. Saika, aunque la inmensa mayoría de las personas que aquí estamos sabéis a qué se dedican las 4 empresas que he citado, vamos a recordarlo. Saika trabaja en el sector del embalaje de papel y cartón ondulado. Es una empresa familiar con una proyección multinacional que tiene 9.000 empleados, que está ya bien ubicada fuera de nuestras fronteras porque ha hecho un esfuerzo de internacionalización formidable, y por ello puede ser el ejemplo magnífico para que, Ramón, nos cuentes, dado que el liderazgo es el primer criterio a considerar cuando se evalúa el modelo FQM, nos cuentes cómo habéis gestionado en Saika el liderazgo en una organización tan potente como la vuestra, y qué valores son los que impulsáis desde la dirección, tú específicamente, que eres el presidente del grupo. Buenas tardes. Bueno, desde Saika, lógicamente, los valores que tenemos que difundir son los valores que tenemos en nuestro plan estratégico, que básicamente son 3. Uno es que cuidamos el futuro, y eso significa, estamos hablando de medio ambiente, estamos hablando de seguridad de todas las personas que trabajamos en Saika, estamos hablando de un crecimiento sostenible y rentable, y estamos hablando de tratar de obtener una rentabilidad en las inversiones a largo plazo como empresa familiar que somos. El segundo valor que nosotros defendemos es aportamos valor, y aquí es el compromiso del trabajo, del talento que ha hablado antes Rubén. Estamos tratando de buscar sacar lo mejor de las personas, estamos hablando de calidad, de servicio y de la mejora continua. Y el tercer valor que nosotros defendemos en la empresa es aceptamos los retos, y aquí es innovación, estamos hablando de eficiencia, desarrollo y I+D tecnológico. Entonces, partiendo de estos 3 valores que están reflejados en nuestro plan estratégico, ahora viene cómo transmitimos ese liderazgo, cómo lo transmitimos a toda la organización. Y aquí pues un poco seguimos las pautas que marca el modelo de excelencia empresarial que has comentado, ¿no? Establecemos unas metas claras y alineadas con los valores de Saika, establecemos un procedimiento en el que nosotros podamos seguir, ver dónde estamos, si hemos evolucionado o no, o qué es el camino que nos falta por recorrer, acompañamos y valoramos a las personas, incorporamos también no solo lo que nosotros pensamos, sino los requisitos legales o lo que nos piden nuestros proveedores o lo que nos piden nuestros clientes, que nos ayudan también a fijarnos las metas que tenemos que conseguir, y establecemos una serie de mecanismos de gestión del cambio en los proyectos, que esos son procedimientos en los que nosotros tenemos, cada vez que hacemos un proyecto, pues hay una metodología a seguir, qué pasos, qué cosas tenemos de pensar, qué cosas debemos planificar antes. Y todo esto, pues, los ejemplos que puedo poner de cómo se hace, pues hay varios, pero por citar 2 o 3, pues tenemos una vez que aprobamos el plan estratégico, cómo desde la Dirección General se proyecta o se presenta a los principales directivos para que realmente lo conozcan, cómo a la hora de aprobar los presupuestos elaboramos un master plan para que puedan intervenir las direcciones funcionales, las direcciones del negocio con las direcciones del grupo, y podamos mezclar para saber que toda la empresa va enfocada en la misma dirección, o cómo elaboramos una serie de procedimientos pues, para asegurarnos que el primer pedido que entregamos a un cliente se hace correctamente desde la primera caja hasta la última caja. Muy bien, gracias. Hablabas, Ramón, ahora de la estrategia en Saika. Efectivamente, la estrategia no es sino el diseño de un camino para poner en pie la misión que la empresa tiene en cada momento y para avisorar las acciones que tenemos que implementar en el futuro para que esa estrategia nos lleve a buen término. Entonces, en tu caso, Jesús, que además estás en una empresa que pertenece a un gran grupo multinacional, porque BSH Electrodomésticos España pertenece al grupo BSH, ¿cómo habéis establecido esa estrategia en el futuro inmediato? Y si pertenecer a un grupo multinacional cuya sede central no está aquí en Zaragoza os condiciona esa estrategia, ¿qué margen tenéis para, de forma autónoma y en función del contexto en el que operáis, llevar a cabo ese modelo estratégico? Bueno, buenas tardes. Vamos a ver, la visión de BSH es una visión de largo plazo, muy orientada al consumidor y a su calidad de vida. Entonces, eso básicamente deriva 2 objetivos fundamentales. Uno es que BSH quiere desarrollar tecnologías inteligentes, pero de una comodidad de uso muy alta. Y eso genera una orientación hacia la innovación muy fuerte.
Y el segundo elemento es que nosotros queremos que ese consumidor identifique en lo que BSH hace dos valores fundamentales. Uno es el de sostenibilidad, todo lo que tiene que ver con gestión eficiente de los recursos, eficiencia medioambiental, digamos, consumos, reciclaje. Estamos incluso ahora haciendo algún experimento, alguna iniciativa primera con agentes de economía circular para trabajar en reutilización de aparatos. Ese es uno de los dos valores, y el segundo sería básicamente el de la responsabilidad, todo lo que tiene que ver con la contribución, lo que BSH devuelve a la sociedad, la ética, las prácticas justas de negocio, etc. Entonces, de esa concepción inicial de la visión se deriva una estrategia que yo creo que tiene, y hay que diferenciar, como tú bien dices, somos una filial española dentro de un grupo multinacional. Entonces hay un primer nivel de esa estrategia que es global, y que alrededor de ese concepto central de consumidor se apoya en valores o en objetivos o en elementos como una gestión eficiente del portfolio de marcas, el ser líderes en innovación en los diferentes segmentos donde operamos, el fomentar mucho la transición digital de nuestro negocio, desarrollar un modelo de liderazgo que nosotros llamamos liderazgo auténtico, un poco en la línea de lo que decía antes Rubén. Y luego hay un segundo nivel de estrategia, que es el que nosotros desde España, dentro de esa multinacional, hemos desarrollado y queremos implantar, porque la estrategia no es solo lo que te viene del grupo, sino que tú dentro de ese grupo tienes que tener también tu propia manera a futuro de ser, de sobrevivir y de crecer, ¿no? Entonces España desde hace muchos años ha orientado esa estrategia a una diferenciación por conocimiento y por desarrollo de capacidad técnica, ¿no? Es bien conocido que BSH colabora muchísimo con universidades y centros de desarrollo tecnológico. Hace poco ha salido el último informe de Thomson Reuters sobre nivel de innovación, en el que la Universidad de Zaragoza aparece en el segundo puesto a nivel mundial en nivel de desarrollo innovador de tecnología de electrodomésticos. Eso, evidentemente, es gracias al trabajo conjunto de muchos años. Y bueno, todas esas iniciativas a nosotros lo que nos dan es un potencial dentro del grupo muy importante. Además de esa diferenciación, nosotros, en términos de autonomía, yo creo que dentro del grupo tenemos una autonomía muy importante, yo diría que por tres razones. Una, que tenemos buenos resultados económicos, eso es fundamental. Si uno no tiene en su negocio buenos resultados económicos, automáticamente pues es intervenido. La segunda es que esa competencia técnica la hemos desarrollado muy bien a lo largo de los años y se nos reconoce. Y la tercera, yo diría que es una reputación que tenemos como equipo español de personas, de eficiencia, ligada a una cultura empresarial que viene de mucho antes de que fuésemos parte de un grupo internacional, que viene de la antigua Balay y de lo que los primeros fundadores de la compañía, pues, digamos, establecieron como valores de la empresa, que siguen a día de hoy de lo más vigentes, ¿no? En términos de resultados, yo diría, en España BSH tiene una cuota de mercado cercana al 40%. Tenemos en este momento el 38% de cuota de mercado. En un país donde además el ingreso medio por un aparato es el menor de Europa, hay que pensar que el mismo aparato vendido en España a un precio X se lleva a Inglaterra, y en Inglaterra se paga un 25% más de lo que se paga aquí. En Holanda se paga un 50% más, en Alemania se paga un 70% más, en países como Noruega llegan a pagar el 100, el 125% más por el mismo aparato que en España, ¿no? Entonces eso supone unas exigencias en términos de gestión del negocio y de rentabilidad muy altas, y España ha conseguido a lo largo de los años hacer una gestión rentable y tener buenos resultados económicos. Esa competencia técnica que mencionaba también, pues se ve muy trasladada en términos de confianza por la implantación en España de centros de competencia, que son, digamos, unidades de desarrollo que están trabajando en tecnologías no para España, sino para la compañía a nivel mundial. Nosotros tenemos en España 5 centros de competencia de desarrollo de producto. El más conocido de ellos es el de inducción, pero tenemos 4 más en diferentes tecnologías. Pero además tenemos un equipo de innovación haciendo desarrollos en España para todo el mundo que están 6-7 años por delante de lo que es nuestro portfolio de productos, digamos, estándar. Y son cosas que vendrán en el futuro. Tenemos un equipo de informática de más de 100 personas también desde España haciendo desarrollos globales, y eso es fundamental para anclar en el país donde uno está empleo de calidad, y para que al final la actividad industrial unida a ese componente de desarrollo y de innovación sea mucho más sólida, ¿no? Y luego el tercer elemento, que es el de la reputación. España durante los años de la crisis ha sufrido mucho más que el resto de países de Europa por el efecto añadido de la construcción.
nosotros, nuestro mercado se cayó al 50% de lo que era y todo el equipo de personas que conformamos BSH España, como muchas otras empresas, pero tuvimos que repensar absolutamente todo lo que hacíamos pues para seguir manteniendo esa eficiencia. Nunca a lo largo de esos años llegamos a tener resultados negativos y eso, de alguna manera, pues dentro del grupo nos ha dado muchísima reputación de eficiencia y nos ha puesto en niveles de referencia en muchos de esos procesos. O sea, yo creo que combinamos una parte de estrategia que es global con la estrategia que nosotros queremos que España, con el papel que nosotros queremos darle a España dentro de ese grupo internacional. Muchas gracias, Jesús. Obviamente, el contraste, vamos a ver ahora, es enorme entre los 4.000 empleados, las 4.000 personas que llevan a cabo su tarea en esta importante empresa del sector electrodomésticos, con un grupo como el Grupo Piquer, que tiene 50 personas y que trabaja en un sector que llamaría inmaterial, como es el de la educación, pero que tiene la gran ventaja de ser un ejemplo de pyme excelente que hoy va a recibir el sello oro a la excelencia empresarial. Y como estamos hablando de personas, sobre todo cuando hablamos del modelo FQM, como hemos escuchado hablar de talento, ¿cómo gestionáis los recursos humanos, esas 50 personas? ¿Cómo fomentáis, trabajáis y hacéis crecer el talento? ¿Y cómo veis que debe abordarse desde vuestra perspectiva y orientación en lo que es el mundo conocido coloquialmente como recursos humanos? Bueno, en un grupo Piquer y en una empresa de servicios como es, la gestión de las personas es fundamental. Yo hablo de 3 I's, ¿no? La implicación, el intraemprendimiento y la innovación, que son consustanciales, yo creo que a cualquier empresa, máxime a Piquer. Yo leía el domingo en el periódico que de las 20 empresas tecnológicas a nivel mundial, la media de permanencia en el puesto de trabajo, es decir, la retención de talento, era de 1,6, ¿no? Y esto te hace pensar, ¿no? Y dices, ¿cómo se retiene el talento? Bien, si partimos de una empresa de servicios cuyos clientes son personas, sea en el sector de enseñanza, de formación, de empresas, de soluciones integrales para empresas, incluso de la fundación, es evidente que las personas son fundamentales. ¿Y cómo empezamos o cómo intentamos retener el talento en una empresa de servicios como es Grupo Piquer, o creo que es aplicable a todas las empresas? Pues yo creo que partimos del proceso de selección. Muchas veces hemos oído que las empresas están seleccionando por conocimientos, por currículum y despiden por competencias. Entiendo que es algo fundamental las competencias adecuadas que se tienen que adecuar al puesto de trabajo. En este sentido, el proceso de selección de las personas en las diferentes áreas del grupo son fundamentales. Nosotros pensamos que pensamos que es mucho más fácil dotar a personas del grupo, personas de la empresa, de conocimientos técnicos que de competencias. Por lo que toda la política estratégica de la empresa debe centrarse en una evaluación continua, una formación continua y, en función de esa evaluación, una formación continua en las competencias que debe desempeñar cada uno de los trabajadores en su puesto de trabajo. Nos parece fundamental. Y hay una cosa que también a mí sinceramente me obsesiona, que es el intraemprendimiento. Creo, y lo intento, y creo que en parte se consigue, en Piquer fomentar el intraemprendimiento. ¿Qué es el intraemprendimiento? Es simplemente que las personas que trabajan en la organización puedan aportar ideas, puedan aportar proyectos, se les escuche, poner buen oído, porque el proyecto que no funciona es el que nunca se lleva a cabo o nunca se intenta. Yo creo que hay en empresas, quizá yo mismo hace unos años no escuchabas en exceso, no escuchabas adecuadamente lo que el personal que está en tu empresa te puede aportar, y eso es muy importante. Asimismo, considero muy importante la innovación
Yo digo que en Piquer la innovación es un gen de la empresa, me parece muy importante, hay que innovar, de ahí la diversificación que el grupo lleva en los últimos años. Y por último, hay un tema que me parece vital, que es la comunicación interna. La comunicación que sea eficaz, que sea ágil, que sea adecuada y que se transmita por los cauces que debe transmitirse. Es muy importante que la política y la estrategia de la empresa sea conocido por todas las personas que trabajan en ella, ya sea a través de los directores de departamento, ya sea a través de los cauces que se consideran eficaces. En función de la evaluación de si esa comunicación funciona, será la propia empresa, y como desarrolla el modelo FQM en su flexibilidad en este tipo de circunstancias, es decir, si no funciona la comunicación, habrá que establecer nuevos mecanismos de comunicación. Y sobre todo, repito, escuchar a las personas que trabajan en la empresa. Gracias, Miguel Ángel. Como les he dicho anteriormente...